y ahora le toca el turno a Sol Serrano, profesora titular del Instituto de Historia, que presenta El último infiel, la crisis del concepto de misión y la práctica misionera en la Araucanía 1890-1950. Por favor, Sol. El micrófono. Ah. Ahí. Bien. En 1896, 3 capuchinos de la provincia de Baviera tomaron el barco que los llevaría a cargo de la prefectura apostólica de la Araucanía, que para entonces ya comprendía el territorio autónomo del pueblo mapuche, anexado militarmente por el gobierno de Chile en 1883. Uno de ellos, Félix de Augusta, llevó como lectura de viaje un escrito llamado Memoria inédite de le missione de fraile menori en el Chile. Pocos años antes, Félix creo que nunca lo supo probablemente, esa obra había sido enviada a evaluar por la propaganda FIDE. El informe del evaluador fue brutal. La memoria no era un aporte a la fe católica ni a la sana moral. No era edificante para los fieles ni para la mayor gloria de Dios. Pocos años después fue publicada con el mismo título en forma anónima. ¿Quién era el autor? La copia enviada a la propaganda lo decía. Se trataba de Fray Antonino de Resquio, antiguo misionero en la Araucanía, y que en ese momento era nada más ni nada menos que el superior, el secretario de las misiones de la Orden General Capuchina en Roma. La razón por la cual el informante no aprobó la memoria es exactamente la misma por la cual el autor la escribió. No era edificante porque era una defensa de la misión capuchina italiana que había sido juzgado por todos los actores involucrados como un fracaso. Resquio conocía bien lo que había pasado, pero lo omitió. El verdadero fracaso, que sí se dijo, que fue unánime, más al interior, fue que los misioneros finalmente no lo habían sido entre infieles. El título El último infiel es equívoco. Puede significar que los infieles fueron todos convertidos o que la categoría clasificatoria dejó de tener sentido para los propios clasificadores. Más aún, puede significar ambas cosas. El proyecto el proyecto de desarrollo cuyos titulares quisiera poner a prueba frente a ustedes hoy día, supone gruesamente que la misión tridentina entró en una crisis conceptual y práctica junto al apogeo de las misiones del último cuarto del siglo XIX. Entró en crisis muy fundamentalmente, y creo que esa es una parte menos conocida, por el reporte de los mismos misioneros de su fracaso en la conversión de los infieles de los más diversos lugares del mundo en los llamados pueblos primitivos. Esa misión, esa dimensión sacramental y doctrinaria transita, y aquí me voy a juntar con Carlos, a la necesidad de comprender la cultura para implantar en la Iglesia. Propone principalmente este trabajo que un hilo conductor de esta historia podría ser el fracaso del concepto de infiel. Primero, me voy a saltar toda la parte historiográfica del debate, porque es muy larga y quiero poner solo a prueba este hilo conductor que dije. Se ha escrito muchísimo
no tanto sobre el tema misional en el mundo en este periodo, porque los modernistas han hecho un campo de estudio sobre las misiones en el periodo anterior que es mucho más denso conceptualmente. Pero este no tiene mucho más de 30 años propiamente en la historiografía. Y en la nuestra, en el caso chileno y de la Araucanía, y también de la Amazonía, y el otro caso latinoamericano comparable, es bastante más reciente y proviene de los estudios de aquellos pueblos más que de un estudio de la misión. Entonces, este proyecto quisiera ser un aporte en este sentido. Primero, el fenómeno misional no es solo un medio para estudiar al pueblo originario, en este caso el mapuche, y que los estudios coloniales y postcoloniales, como ya se ha dicho suficientemente, subestima la multiplicidad de los actores y su distinta relación con los colonizados. Segundo, dentro de lo posible, quisiera situar el caso dentro de un fenómeno global. A los misioneros principalmente, pero también al pueblo mapuche, pues son muchos los pueblos originarios en el globo que están viviendo el mismo proceso. Tercero, quisiera sugerir que se ha abusado de los términos civilización y barbarie como categoría. Como también lo señaló Koselleck, estos son términos históricos que no significan lo mismo en Heródoto o en el gran misionero de la Araucanía, Félix de Augusta. Es imperioso analizarlos en el contexto álgido del debate entre ciencia y religión propio de la Ilustración. Y que los misioneros, incluidos los protestantes, tienen otro concepto de civilización que no es el mismo que del capitalismo ni de los estados nacionales. Quisiera indicar, que lo olvidé de antes, que el auge de los estudios misionales de este periodo han tenido que ver, como también lo dijo Carlos, con la crisis del periodo postcolonial, con la comprensión de hace no mucho más de 30 años de la profundidad del boom misionero en el siglo XIX, tanto por la contrarrevolución católica, por el ingreso de las mujeres misioneras religiosas católicas y por sobre todo de la incorporación de los misioneros protestantes. Por último, me interesa especialmente poner a prueba la visión del misionero como uno más de los triunfadores del colonialismo. Más aún, quisiera proponer que la misión está permanentemente asediada por la visión y la vivencia del fracaso. La subjetividad de la práctica misionera es una variable central que va entrelazada con los cambios conceptuales. A modo de titular, solo quisiera someter a la consideración de ustedes la validez, si tiene o no validez, la categoría del infiel como para los objetivos planteados. La primera tensión que quisiera señalar es convento versus misión, y todo ello lo voy a ejemplificar para que no sea una historia muy abstracta en la experiencia que estudio. Se me perdió mi vaso de agua. Acá está. Perdona. Entonces, el problema italiano fue el siguiente. Los capuchinos llegaron a Chile el año 48, 1848, contratados por el gobierno de Chile para civilizar a los indígenas de la frontera. Esto lo digo para los extranjeros porque los chilenos saben muy bien el contexto. El superior de la misión, un personaje bastante curioso, pasó un año en el sur y luego volvió a Santiago con la finalidad de fundar un seminario que para formar misioneros para la misión chilena, que por cierto fue un fracaso,
porque el prefecto los consideró unos dulzones a los chilenos. Entonces decidió formar un convento. Esto con las donaciones de los piadosos santiaguinos. Y entonces el convento se supuso que era para recibir a los misioneros italianos que llegaban a la Araucanía. Pero lo que pasó fue que los misioneros se fueron quedando en el convento. El convento es lo opuesto a la misión. Es el hogar de una comunidad, es urbano, es centro de enseñanza, es congregación de los fieles, es un espacio definido, estable. La misión, por el contrario, es un lugar movible, que debe ir a buscar a los infieles. Tiene domicilio, como era el postulado de la familia franciscana, pero ligero de equipaje, para adecuarse y seguir a los infieles. Cuando el visitador de la orden general llegó a la Araucanía en 1883, que aunque no me lo crean, era el mismo fray Antonino, encontró que en el convento había 40 frailes y solo 10 misioneros en el sur, y que ellos vivían en pueblos perfectamente acomodados y que vivían muy bien. La orden hizo una reforma por razones que tienen que ver con la historia romana del siglo, de fines del siglo XIX, post-estados pontificios, lo cual no me voy a meter, y la orden hizo una muy seria restauración, entonces propuso separar el convento de las misiones, y para ello pasarlo todos juntos a la provincia española. Creo que una de las mejores partes de mi investigación es el escándalo y el drama que aquello fue para los italianos del sur, porque querían cualquier cosa menos que depender de los españoles. Ellos llevaban allá casi 30 años y no sabían, esto era muy trágica, no sabían dónde ir, no tenían a dónde ir. Para horror de Rafael y Claudio, 2 de ellos dijeron que habían olvidado el italiano. Entonces, no supieron qué hacer con ellos porque era una crueldad. Entonces los dejaron en las misiones y le pidieron, en una historia que es mucho más compleja que lo que la historiografía considera, que es como que los bávaros llegaron deus ex machina a Valdivia. No, es una historia muy enredada, muy fascinante, pero que me voy a saltar y voy a decir solamente que entonces los italianos reclamaron que la culpa del fracaso de no haber podido hacer una misión entre infieles era del convento. Porque era el convento el que finalmente se había llevado todos los recursos y no les había permitido a ellos fundar más que unas pocas escuelas, que era la verdadera sentido eficaz de la misión. El convento era el culpable. Segundo, diócesis versus prefectura. Sería aquí lo más breve que pueda, pero este es el típico problema que no se ve tanto, que por lo pronto la historiografía ignora, pero que sin embargo desde los archivos romanos adquiere su profunda dimensión, que es, como decía, diócesis versus prefectura. En el caso bávaro, literalmente se les tiró encima la diócesis de Ancud, a la cual ese territorio pertenecía en la organización diocesana de la Iglesia. Entonces, en 2 palabras, la diócesis reclama que, en vista y considerando por problemas demográficos, que las misiones capuchinas atendían tanto a infieles como a fieles por la mezcla de la población, entonces entraban bajo su jurisdicción porque también había fieles. No era fácil, no era tan fácil separar a esas alturas de la ocupación mapuche a los fieles de los infieles por los problemas territoriales que habían sucedido con la expoliación de sus comunidades. Digo entonces que el drama de ser absorbidos por la diócesis es un drama que va y que toma largo tiempo en la propaganda fide
en la orden, en la prefectura, y que solo desde la perspectiva de un orden eclesiástico puede comprenderse cuán profundo era para el concepto de misión entre infieles. Si los misioneros capuchinos, que para los efectos de la diócesis reemplazaban en el fondo a sacerdotes seculares que no tenían raya para la suma, los querían de párrocos. Si los misioneros pasaban a ser párrocos, dejaban de ser misioneros, porque era el abandono de los infieles. Tremendo tema. Por último, pero aquí me voy a demorar un poco, así que no respiren aliviados. Parroquia versus misión moderna. Este es el tema principal de la investigación, pues es donde escurre el hilo interpretativo del último infiel. El prefecto Bávaro, desde el inicio, se refirió en todos sus informes a la misión moderna. Me demoró tiempo descifrar en los hechos cuál era su significado, porque nunca la define. En síntesis, era una misión estratégicamente planificada en el territorio para irradiar, si no poder estar, en las comunidades indígenas. Era una red que comprendía, según la aglomeración de la población, internados, escuelas primarias y capillas que servían para la catequesis y también para la escuela, al menos aprender a leer y a escribir en los meses de verano. La misión era fija y en general tenía un terreno para ser cultivado. La misión moderna era, en términos temporales, una pequeña empresa que utilizaba recursos modernos para servicios adyacentes, que no solo eran un anzuelo, como se ha dicho muchas veces, para atraer a los infieles, sino que formaba parte del mismo proceso de evangelización, por razones que no podré entrar aquí. Ello significaba educación, un instrumento moderno, ayuda médica, acopio de alimentos, de semillas, uso de la tecnología, lugar de refugio, de protección, centro legal, en fin, lo que fuere que los mapuches requirieran para ser acogidos en la misión. Pero era más que eso, y por eso es un punto de inflexión. Moderno significaba en esta terminología también un cierto diálogo con la cultura del otro, utilizando las herramientas de las ciencias humanas modernas en formación. Sin ello, la conversión no era posible. Estoy hablando ahora de fines del 19 y curiosamente me adelanto 50 años al tema de Carlos y por eso creo que es muy interesante la combinación. Aquí es donde entramos, por cierto, en el tema de la misionología. El auge misionero del 19 al que me referí despertó muchas preguntas y obligó a teorizar una teología, una ciencia de la misión, que diera cuenta desde el principio religioso sus bases racionales y verdaderas, tanto a nivel teológico como de práctica misional, se sustentaba en una interpretación universal de la historia, un solo Dios que lo era de todas las culturas y de todos los tiempos. La historia era universal desde una perspectiva escatológica, pero también, y aquí está el punto, histórica. Por eso todos los pueblos anteriores a Cristo guardaban algo de la creación y los posteriores que no lo conocían evolucionarían, tal como había sido el cristianismo en el Imperio Romano y en Europa. La historia universal era también particular. Por ello la práctica misionera debía entender la unidad de cada cultura. La lengua nativa
era una petición que la Iglesia había hecho de la propaganda fide desde su fundación. La diferencia está desde la misionología, es que los misioneros debían aprenderla no solo para ser entendidos, sino para comprender la otra cultura. Es fácil imaginar, de aquí estoy hablando, insisto, mucho antes de lo que se refirió Carlos, estoy hablando del último cuarto del siglo XIX, es fácil imaginar que la misionología fue en sus inicios una creación alemana. Primero protestante y luego católica. Estoy haciendo un enorme esfuerzo para establecer relaciones directas entre estas escuelas y literatura y los misioneros que estudio. Tengo pocas pistas y no es fácil, pero hay un evidente clima intelectual. Y quiero sugerir que cualquiera sea la relación causal, lo cierto es que está de fondo el romanticismo alemán. Gustav Warbeck, que fue el gran misionólogo alemán que escribió en 1872 una gran obra a la cual cuyo nombre no nombraré para no pasar la humillación de decirlo en alemán, pero que al menos hay una traducida al francés que se llama Christian Missions and Culture, precisamente. Y él mismo dice, explícitamente, uno de sus grandes seguidores fue el fundador de la misionología católica alemán, Joseph Schmidlin, que escribió ya más tarde, en la primera década del 10, uno que se llamaba Los Fundamentos Teológicos de la Misión. Y él reconoce, como digo, su herencia en el misionólogo y misionero protestante. Conocer, cito en esto a Warbeck, conocer, apreciar y respetar el carácter de la cultura extranjera por parte de la misión es un carisma muy propio alemán. Pues solo quien aprecia el Volkstum propio puede apreciar el ajeno. Para las primeras misiones bávaras, la primera generación que estudio, tenían una sólida formación neumanista en el gymnasium, varios de ellos fueron alumnos ahí. Estudiaron muy seriamente las lenguas clásicas y también la lengua y la literatura y la cultura germana. He encontrado un solo catálogo de la Biblioteca del Vicariato, que más tardía es de 1920, pues que ahí están todos, desde Heródoto y Homero, y está, por cierto, tan importante para ellos, y que obviamente está presente en muchas de sus interpretaciones del pueblo mapuche, está Tácito, como bien me lo indicó una vez la Susana que está ahí. Pero además, está Herder, está Goethe, está Schilling, está Lessing y varios de los otros clásicos alemanes. Nadie conoce a un indio si no conoce su idioma, fue la sentencia de Félix de Augusta al llegar a la Araucanía. Fue destinado a una misión que ya formaba un pequeño pueblo de población mixta. No era lo que buscaba ni lo que quería. Por ello se retiró a una isla donde solo había población mapuche, alguna que sí hablaba español, y vivió allí 2 años hasta que aprendió de fondo la lengua, en tal forma que les permitió escribir una copiosa obra sobre la gramática araucana, llámase, y muchas otras, que es un campo, por cierto, fascinante desde que fue el primero que puso en el pentagrama la música mapuche y la música gregoriana traducida al mapudungún, que, en fin, pero ese campo me lo voy a saltar. Siguiendo mi línea
interpretativa no me interesa o no me detendré en el enorme valor, en la calidad científica de la obra de estos capuchinos, no, sino en por qué lo hicieron. El gran tema que recorre esa producción intelectual es probar que el pueblo mapuche era efectivamente una cultura primitiva, pero no bárbara, aunque muchas veces usan esa palabra, dotada de valores que le permitían, como a muchos pueblos antiguos, pasar al estadio de la civilización cristiana. Por ello no era una raza inferior, por ello pelearon y discutieron con toda forma de racismo y los consideraban, bueno, eran infieles evidentemente, llenos de supersticiones a las cuales ellos sacarían de las tinieblas. Si el cristianismo era el fundamento de la civilización europea, lo era de cualquiera verdadera civilización. De allí que tantos ellos como la misionología de este periodo, y particularmente la alemana, era un muy fuerte debate en contra de la ilustración, para probar que la ciencia y la civilización eran ilustradas, sino cristianas, y que eran los ateos quienes de verdad querían destruir los pueblos primitivos. Obviamente era una visión aculturadora, no vamos, eso lo doy por hecho y es parte de otra discusión de la que quiero enfatizar aquí. Por eso es que solo quiero indicar cuán importante es tomar este concepto cristiano, misionero de la civilización, como distinto del ilustrado y por tanto de los gobiernos, etc. Aunque la cita sea larga, y con esto ya voy terminando, quiero decir una de Félix de Augusta, que creo que indica mucho mejor de cualquier cosa que yo pueda decir sobre esta nueva concepción de la misión, que Carlos trató en una etapa después de su evolución, pero cuyo inicio es este. Esta nación, refiriéndose al pueblo mapuche, hoy día tan despreciada por cierta clase de personas que desean y proponen el secuestro de sus bienes y hasta el exterminio de su raza, esa nación vive, piensa, ama, tiene sus leyes tradicionales, sus ideas religiosas, su culto, poesía, elocuencia, sus canciones, su música, sus artes, sus fiestas y juegos, su vida cívica, sus pasiones y virtudes. El araucano no es el hombre brutal que se muestra en las cantinas de la frontera, donde de los pechos de la decadente civilización chupa el veneno mortal que destruye su raza. Estamos claros que estamos en otro universo, y por eso me interesa tanto ligar la misionología alemana, que es anterior a la belga, levemente anterior, al menos, al romanticismo alemán. Esa misma generación reconoció con dolor que había fracasado, porque no había logrado mucho más que una misión sacramental entre infieles. Un cristianismo sin cristianos, como diría, perdón, al revés, cristianos sin cristianismo, como diría Augusto. Tuvieron que aceptar ser pastores en una población mixta, y que finalmente, ¿cómo fue? Terminaron siendo párrocos de una iglesia implantada y ya muy lejos de un pueblo mapuche que sí también ya estaba cristianizado en el sentido antiguo, porque muchos de ellos, como aparecen en las infinitas estadísticas que ya trataré, sí se bautizaban. La iglesia, y en eso lo haré corto porque también lo ha tratado Carlos, pero quiero tratar la parte de la Primera Guerra, comprende que la misión no puede ser tratada solo en un sentido escatológico, porque en realidad, y llega toda la información a Roma, de todas las partes del mundo, están viviendo una situación dramática. Primero porque están involucrados en los nacionalismos colonialistas
anteriores y de la guerra, porque se dan cuenta que al final lo que más reportan todos es que no logran de verdad convertir a los infieles. Y de ahí entonces viene el tema de en la famosa encíclica de 1919, de que era necesario la implantación de la iglesia con el clero nativo como la gran forma como sentido último de la misión. No fue el caso de los capuchinos, que en eso no cumplieron la meta, porque solo en 1950 se ordenó el primer sacerdote mapuche de su seminario. Entonces, ellos, sin embargo, y es muy interesante, habiendo dejado de ser misioneros, siempre, hasta el final, solo reivindicaron su identidad misionera. Su verdadero, entonces, apostolado ya no eran los infieles, eran los herejes y los ateos materialistas. Entonces, ya dije el tema de lo que plantea Roma y los cambios que empiezan a suceder en Roma a partir de la misionología. La misionología forma parte de un amplio y difuso movimiento modernista católico que es la crítica filológica a los estudios bíblicos que se transforma en un diálogo con las ciencias modernas. Y ello fue prohibido por la Iglesia, en una encíclica cuyo nombre en este minuto olvidé, pero que es de 1909. Y la misionología se mueve en el mundo modernista, pero mantiene bien su ortodoxia, porque, y lo era, porque mantiene siempre las relaciones con el Vaticano y que termina con esta gran exposición etnológica en el Vaticano en 1925, de la cual Rafael. Entonces, quiero decir de que pasamos entonces a el objetivo de la implantación de la iglesia, de un clero indígena y de una iglesia, como digo, única y universal. La historia sigue como la contó Carlos y culmina en lo que es el Vaticano. Ello deriva de un proceso largo que proviene, a mi juicio, del fracaso de la misión como concebida como la salvación de los infieles, de una salvación individual, doctrinaria y sacramental, que empíricamente, yo no lo estudio teológicamente, empíricamente se enfrenta al infiel como cultura. Es en la cultura, y eso es lo que propone la misionología alemana muy anteriormente, donde se radica el diálogo y luego también el disenso entre lo universal y lo identitario. En algún momento de esta historia, es en el concepto mismo de misión donde creo que muere el milenario último infiel. Gracias.